Programa declarado Marca País por el Ministerio de Turismo. Auspician este programa Secom, Buquebus, Volf, Sorry Fácil. Para nosotros comunicarnos con ustedes todos los sábados a partir de las 13:30 es un verdadero placer. Pero además generar la posibilidad de ser el objeto catalizador entre ustedes y los protagonistas también es un verdadero placer. Y más con el tema del día de hoy, ya que el Uruguay ha tenido que ir creciendo y cambiando su imagen de lo que significa, digo, el Uruguay, la población, el ciudadano, lo que significa el mundo del turismo. El turismo es una industria de crecimiento permanente, de evolución permanente, de comunicación para con el mundo y además de todo eso de construcción de ciudadanía e identidad. Para eso todo suceda hay que trabajar y hoy tenemos la suerte de haber convocado a nuestra mesa a protagonistas absolutos de la industria turística. Porque tenemos a Marina Cantera, que es la presidenta de la Cámara de Turismo, porque tenemos a Alejandro Abulafia, que trabaja desde el Centro de Convenciones de Punta del Este para lo que significa el desarrollo de ese mundo turístico excepcional, porque tenemos a Sergio Antonio Herrera, que es indudablemente un pilar fundamental en la comunicación, pero también en el crecimiento, en la unión, en la venta de imagen, en el crecimiento, y un señor que, sabiendo tanto de turismo, lo que hace es seguir dando posibilidades para que la industria crezca y se ponga verdaderamente los pantalones largos. Y además de todo eso, tenemos a Franco Mancino, que es el presidente del Destino Buró. Destino Buró, se han juntado las dos cosas. Bueno, pero vamos a estar conversando entonces con todos ellos para que usted se entienda de alguna forma qué es turismo para el Uruguay. Bueno, qué mesa esta. Es como el sueño del pibe. Cuando uno quiere hablar de turismo, qué mejor que estar con protagonistas absolutos de la industria turística. Y entonces tenerlos acá verdaderamente es un gran placer. Gracias, Sergio. Por qué bueno. favor, para mí, tengo que decirles que esta es una creación de las últimas creaciones de Magalí O'Neill que me fascinan y que le pedí que le hiciera para el día de hoy. Mira, tenés un pastrami en el medio, pero tenés una gelificación de higos. Tenés una esponja fantástica, después tenés un falso caviar de queso Roquefort, y después tenés en este tomatito cherry, que vos creés que es un tomatito cherry, no, es una gelificación y dentro tenés un foie gras. Wow. Y sobre una tierra como de chocolate. No me digan que no es de morirse el plato. Sorpresivo. Sorpresivo y además una buena combinación de sabores que van a ir explotando en boca y que bien vale la pena, porque comer no es solamente decir satisfacerse desde el punto de vista biológico, sino también es una experiencia intelectual y además sensorial, y acá se cumple con las creaciones que vamos a estar degustando en el día de hoy, se cumple eso, la experiencia. Quiero decirles que todo va a estar regado por un vino de excepción, ganador de la gran medalla de oro en Europa, en Burdeos, en Vinalíes, así que directamente es un H. Stagnari. H. Stagnari, que ustedes saben que tiene en su haber a el Tanat más premiado del mundo y que ha seguido creciendo de una forma increíble, como es esa gran medalla de oro con el gran guarda que es Tanat Cabernet Sauvignon de antología. H. Stagnari para maridar la comida del día de hoy. Bueno, ¿cómo andan? Felices. Bueno, me alegro. Vamos a empezar por el tema obligatorio, ¿no? Estamos a la altura que estamos del año y ¿qué evaluación se hace de la temporada? Bueno, creo que todos me miraron. La verdad que ha sido una temporada muy buena. Hemos comentado, todavía no hay números, estamos esperando como que todos los números se procesen para tener información más concreta y con esa información concreta obviamente hacer una evaluación. Pero en sí lo que creo que todos los operadores del país dicen es que es una temporada que ha sido mejor que la del año pasado. En sí han estado todos con buenos niveles de ocupación, pero también de turistas argentinos, que es la mayor cantidad, 60% de nuestro turismo es argentino,
que están gastando más. Eso hace también que el gasto, que era uno de los números que todavía estaba un poco rezagado el año pasado, supuestamente, vamos a ver los números, haya aumentado un poco también en esta temporada. La masa del turismo, que es la clase media, directamente ¿cómo va a venir? Es imposible. También, Sergio, está bueno ver en estos informes que compartimos con Ceres, está bueno ver como las curvas, y ahí, bueno, capaz que es Sergio que tiene más años en el turismo y que ha visto, en el turismo. En el turismo dije, viste que lo dije bien claro. Ha visto todas estas curvas, digamos, pero nuestro turismo normalmente describe las curvas que la economía de nuestros vecinos describen. Sí. Ni hablar, y además los planetas se alinearon en esta temporada porque vino mejor turismo argentino, o sea, de más poder adquisitivo, evidentemente. Se pudieron adecuar tarifas, darle un pequeño saltito y hubo mejor ocupación. O sea que esas cuestiones sumadas son las que pueden darle una caricia a la rentabilidad tan golpeada en los últimos años, ¿no? Seguro. Totalmente. Exacto. Eso es fundamental. Sí, los números también hablan de eso, ¿no? De la caída de la rentabilidad del empresariado desde 2017 para acá. Y eso son parte de las causas de lo que está sucediendo en otras empresas que no tienen nada que ver con el turismo, pero si cae la rentabilidad, tenés que empezar para poder sostenerte a estar reinvirtiendo permanentemente y llega un momento en el que no podés, bajo ningún concepto, seguir manteniendo abierto el negocio. Ese es, no es solamente en el turismo, es absolutamente en todo. Y en el turismo, bueno, que es muy sensible, porque si tenés turismo de temporada, más todavía. Se te va la temporada y después, ¿qué haces? Claro. ¿Cómo haces para sostenerte? Por ejemplo, vos que representás centro de hoteles, ¿qué es esa historia? Centro de hoteles y además destino Punta del Este. Menudo trabajito, querido, menudo desafío. Buró, ¿no? Buró. El buró. Sí, sí, en mayo se cumplen 6 años que soy vicepresidente del centro de hoteles. Pero bueno, a mi temprana edad ya voy unos 9 años vinculado al turismo. Mi familia está vinculada al turismo, así que para nosotros es algo del día a día. En cuanto a la hotelería, es bien como vos decís, es un desafío, porque recién ahora esta temporada pudimos aumentar un poco las tarifas y la rentabilidad cada vez es menor. Pero bueno, acá estamos, tratando de aportar un poco de juventud al tema y aprender de la gente que tiene experiencia. Pero si bien mamaste el turismo desde chico y un montón de cosas, el turismo te diste cuenta que es una materia prima, una materia que se va creciendo y evolucionando de acuerdo, como decía uno de los más grandes filósofos del mundo, el hombre y sus circunstancias. Sí, tal cual. Más que creciendo, para mí está poco valorada. Bueno, eso nosotros en el Uruguay creen que es, iba a decir un disparate, creen que la industria turística es una industria, un divertimento. Es que lo primero es eso, ¿no? Que es frívola, que para la palabra los ricos, industria. Seguro, frívola para los ricos, como dice. Sí, pero uno habla de la industria turística y es un concepto que tenemos que reforzar, porque muchos piensan en el turismo como ese espacio de entretenimiento, como ese lugar para descansar, para tener placer, para nuestras vacaciones. Pero cuando empezamos a ver hacia adentro, y mismo nosotros, obviamente acá todos tenemos muchos gorros, ¿no? Pero también trabajando como uno de los vicepresidentes de la Cámara, he estado muy de cerca el proyecto de los informes de Ceres. Y del Centro de Convenciones de Punta del Este. De todo un poco, y de Audoca, y del Buró, sí, estamos todos conectados. Pero cuando uno empieza a trabajar esos informes de Ceres, incluso para adentro, empezar a ver que somos 5 o 6 puntos del PBI, que empleamos 120.000 personas en el país. Pero fíjate que yo, lo que pasaba con el Uruguay de los años 50, 60, desde el punto de vista turístico y su oferta, que era paupérrima y que absolutamente no tenía nada que ver con el nivel de calidad que podía existir en otros lugares del mundo, no es lo que hoy tenemos. Aparecieron las escuelas para capacitarse. Directamente empezamos a tener un respeto desde el punto de vista de la gastronomía en que había que tener profesionales, pero además de todo eso, mejorar la mercadería para poder ofrecer. ¿Qué mercadería ofrecer? ¿Cómo presentarla? De alguna forma empezamos a darnos cuenta de que el turismo es un gran pulpo que hay que saber en qué aguas funciona. Sí, señor Sergio. Falta una cosa que ya después te la voy a plantear. El turismo es todo eso que ustedes dicen y bastante más, pero lamentablemente es la industria desconocida.
O sea, la industria desconocida, y no solamente desde afuera, sino lamentablemente desde adentro y también y fundamentalmente en el mundo de la política. Es decir, los políticos son los que menos entienden el turismo, son los que más se equivocan, son los que más lo usan en los discursos y son los que menos importancia le dan a la hora de los bifes. El empresariado del turismo uruguayo ha tenido un crecimiento sustancial. Los valores de la hotelería y de la gastronomía, y vos y Remo y todos los creadores de la Escuela Superior de Hotelería y después del ITU y después de todo lo que hay por ahí, han tenido mucho que ver. Tenemos profesionales de lujo distribuidos por el mundo. Tenemos gente que nos representa de la mejor manera, pero todo eso no tiene el cobijo ni tiene la importancia que se le debería dar a una industria que sigue siendo desconocida y que es el hermano pobre de la fiesta esta. Eso viene y me trae a pensamiento ese razonamiento, porque dijiste todo un montón de cosas, pero no pusiste nombres, y es que en la Secretaría de Turismo, el Ministerio de Turismo de este país, es la secretaría con menos, ¿cómo se llama? Presupuesto. Y entonces, es decir, habla que en la jerarquía de la distribución de la inversión del Estado estamos rengotes. No, estamos imposibilitados de caminar. 17 millones de dólares en una actividad que, peso más, peso menos, hace ingresar 2.000 millones de dólares al año, es una tomada de pelo. Sí, y que es el 0,1% del presupuesto en promedio entre 2016 y 2023. O sea, el Estado gasta el 0,1% de su presupuesto en una actividad que es el 5 o 6% del PBI y que tiene potencialidad de llegar al 7-8%. A ver, Alejandro, hay cifras que asustan. Ayer yo justamente daba la noticia de que el Reino Unido empieza a aplicar, ahora nomás, el ETA, o sea, la visa esa, o sea, ese trámite obligatorio que hay que hacer para ingresar al Reino Unido a partir de ahora. 12 euros por persona cobran. El Reino Unido recibe más de 40 millones de turistas al año, o sea que por esa pavada le van a entrar 500 millones de euros por ese tramitecito que va a hacer el Reino Unido. Y acá, cada vez que hablamos de la tasa turística, se arma un lío tremendo y empiezan los problemas. ¿Cómo? Y va a afectar el turismo. Lo puse como ejemplo. Si nosotros, con una tasa turística que promedie los 5 dólares, porque es más o menos la estadía promedio que puede haber, podemos recaudar, si es verdad que tenemos 4 millones de dólares, 4 millones de turistas anuales, si es verdad, lo reitero, 20 millones de dólares. Entonces, con esa pavadita tenemos más de lo que se le asigna de presupuesto al Ministerio. Bueno, dentro del mundo del turismo, por ejemplo, la oferta gastronómica es un polo de atracción importante. Sin duda. Pero también hay que trabajar la oferta gastronómica identitaria, porque Italia no solamente tiene una cocina maravillosa, tiene una materia prima con denominación de origen fantástica, y Francia lo mismo, y un montón de países. ¿Por qué creen ustedes que a nosotros nos cuesta tanto tener denominaciones de origen? ¿Y por qué, es decir, pensamos que la gastronomía es una cosa como de... No estoy hablando de los que están metidos dentro de la industria, estoy hablando algunos dentro de la industria y la mayoría fuera, que creen que el bar, desde el chivito hasta el otro, no hay que cuidarlo porque no son una cosa importante. Y es parte un poco todo lo mismo, ¿no? Lo que hablábamos antes de la profesionalización. Sí. Creo que los lugares que se han desarrollado es porque han dado ese paso, ¿no? Han subido un escalón o más y han entendido a ese turismo de experiencias como las partes que lo forman y cómo cada una de esas partes tiene que ser cada vez más profesional para realmente ser reconocido de esa manera, ¿no? Es así. O sea, para tener una denominación de origen tenés que tener un estándar. Y para tener un estándar tenés que tener profesionalización. Seguro. Si no es imposible. Y controles. Y nosotros no nos gustan los controles. Y somos medio rebeldes. Somos muy complicados. Porque fíjate que el queso Colonia tiene queso Colonia. Y no es Colonia en Alemania, es Colonia acá. Y sin embargo, no es una denominación de origen,
no se ha podido construir una denominación de origen y en el queso Colonia lo replican hasta en La Quiaca. ¿Por qué? Bueno, creo que también está en eso de saber apreciar, valorar, amar lo que somos, ¿no? A los uruguayos creo que nos cuesta, quizás por nuestra propia identidad un poco más humilde, eso de valorar lo que somos, lo que tenemos como país, ¿no? Y parte de eso también es la gastronomía, parte de nuestra identidad. A mí me pasa mucho que si bien me gusta muchísimo el chivito, me parece que es algo muy lindo, pienso cuánta gastronomía identitaria hay por todo el país y cada vez que decimos el plato típico del Uruguay, Y la te gente salta. dice chivito. Y yo digo, vamos a hacer un guiso de arroz, vamos a hacer, ¿no? Comida que realmente se comía en las casas de antaño, en la mía o en otras. Ustedes saben que tengo una casa donde mi familia vivió yo ya soy la sexta, séptima generación con mis hijas. Y decimos, ¿cuántos platos se comían en estas casas Pero, por favor. que hoy casi a veces son hasta infravalorados, ¿no? Y en eso va un poco, en aprender que nosotros, lo que nosotros tenemos es un recurso increíble para el turista. Por ejemplo, me pasa mucho que cuando turistas extrarregión, como ingleses, alemanes, suizos, llegan a casa y uno hace estos guisados que son típicos de la campaña uruguaya, me dicen, es el mejor plato que he comido en las vacaciones. Y sin embargo, y seguramente, sin excepción, es el plato más sencillo que comieron Además, hay de las momentos- vacaciones. Hay momentos y momentos, ¿no? Hay momentos en un viaje que te llama determinado tipo de comida y que necesitas. Y además en este mundo tan globalizado, Sergio, en el que vivimos, donde cada país puja por retener a los turistas, por llevarlos a su país, la individualidad de cada país, lo que somos como país, es lo que más tracciona. Exacto. Es lo más importante para un turista hoy, es que nosotros le podamos mostrar quiénes somos, porque eso en definitiva nos individualiza frente a la Y además globalidad. de esa forma, cuando tenés ese hecho que te individualiza, lo retenés en la memoria. Y entonces sabés contar el viaje a partir del afecto que te produjo todo ese tipo de Claro. experiencia vivida. Tal cual. Cuando uno ve los videos de los youtubers que llegan a Uruguay y muestran las experiencias que han tenido en Uruguay, justamente las cosas que le llaman, entre las cosas que le llaman más la atención, justamente es la gastronomía. Todo el ritual del asado, por ejemplo. Tal El cual. ritual del asado que en el Río de la Plata es bastante parecido, no es lo mismo, empezando por el aperitivo. Nosotros el whisky lo tomamos antes y en Argentina Sí, lo toman después. exacto. Y Eso abren es algo unos ojos- maravilloso, Y que abren tenemos que unos ojos distinguir. enormes. ¿Qué? Somos de los mayores, por ejemplo, Consumidores de consumidores whisky de en el whisky, mundo. Y de carne. y de carne. Y de ¿Cuántas carne. cosas nosotros tenemos que son propias del Uruguay? Y tenemos que decir, mirá esto Y que nos pasa tenemos acá. que sentir orgullosos que la botella de litro de whisky se fabrica para esta parte del mundo. En el mundo entero tenemos 3/4. Por favor. ¿Cómo podemos hacer crecer si estamos un poco huérfanos de conectividad? Es un poco de todo, ¿no? A ver. Creo que es necesaria más conectividad para que crezca el flujo, porque obviamente a la gente le cuesta llegar, pero también es necesario hacer el otro, ¿no? Tenés el push y el pull, por decirlo de alguna manera. Vos con la aerolínea lo que haces es empujás a los de afuera a venir, pero hay que traerlos, hay que traccionarlos para acá. Sí. Y eso tenemos que hacerlo con más inversión en promoción y más estrategia de promoción. Creo que es un poco de las dos, y creo que hay dos caminos que se pueden recorrer, y bueno, ahí ya me está mirando con cara de que algo tiene que decir por su especialización en aerolíneas, pero creo que sí, obviamente es necesario. También lo digo, a nosotros nos ha pasado con muchos congresos internacionales, que hemos tenido congresos grandes de destinos específicos y que no hemos tenido nunca problema en traer a la gente. Obviamente le cuesta más llegar acá que a otros lugares, y a veces cuando competís con otros destinos te lo hacen saber o te lo marcan. Pero creo que el trabajo tiene que venir por los dos lados. Creo En que el caso de ustedes en el centro de convenciones es fundamental. para nosotros es vital. Es vital. Para nosotros es vital tener buena conectividad, porque cuando aspirás a los grandes eventos, y tenemos un ejemplo muy fresco con el Congreso de Avicultura del año pasado, que para que ustedes se hagan una idea de la magnitud, nosotros estamos terminando ahora por publicar nuestra última memoria comercial con un informe de impacto económico. El centro de convenciones de 2016 a 2023 llevaba un impacto económico total del entorno de los 100 millones de dólares. Solamente el Congreso de Avicultura
tuvo un impacto de 10 millones de dólares, un congreso en un mes del año en Punta del Este, y que con quien hablo tuvo un impacto tremendo. Vinieron 4.000 personas a ese congreso. Entonces, si será importante poder hacerlos venir y si será importante poder captar eventos de esa magnitud, que obviamente cuando competís con algo de eso, cualquier factor es preponderante. No solo que Uruguay tenga una buena posición en esa comisión directiva para ganar un congreso, pero después empiezan los factores de competitividad, los factores de cómo llegar. Pero tenemos otro que es muy bueno y que es el que tenemos que explotar desde la promoción, que no conozco a nadie que haya venido a un congreso de Uruguay y que realmente le mostramos lo mejor que tenemos cada vez que vienen, que no se vaya enamorado de lo que tenemos. A nosotros nos pasa mucho y hemos recibido directores, presidentes, autoridades de organismos internacionales, de asociaciones profesionales, de lo que se les ocurra. Cuando llegan acá y ven lo que tenemos acá, se van enamorados de los lugares, de los productos, del servicio, y nosotros mismos nos la tenemos que creer más para ese trabajo de promoción. Ahí La es el cercanía. tema. Yo Ese creo es el que tema. normalizamos, al vivir acá y estar siempre acá, normalizamos lo que es Punta del Este, porque la verdad que hablo de Punta del Este, pero el Uruguay entero es espectacular. Tiene lugares hermosos para visitar y para recorrer. Y déjame agregarte lo de la conectividad. No puede ser que de la capital a Punta del Este, que son 100 y pocos kilómetros, demoremos las horas que demoremos. O un domingo cuando retorne todas las personas. No hablemos de las termas, entonces. Bueno, ni hablar tampoco. No es solo la aerolínea, sino que también el flujo por ruta no es bueno, comparado con otros países. ¿No? Y otros servicios como los cruces de frontera, o También. todo eso que hace, la famosa anécdota, ¿no? ¿Cuánto demoraste en cruzar para entrar a Uruguay o para salir en las épocas pico? Todo eso es lo que hace a la experiencia del turismo. Y en esta industria, que lo que vendemos son experiencias, tenemos que trabajar en toda la cadena, porque es lo que hace la diferencia al momento de tomar una decisión. Eso importa. El problema de la conectividad es uno más de los que tienen que ver con lo que decimos cuando reclamamos mayor interés de la parte política y de la parte de los diferentes gobiernos. Acá no estamos hablando de ninguna ideología, de ningún partido político, porque es un mal parejo que le aqueja a todos. Estamos demasiado lejos del mundo, demasiado lejos del mundo. No podemos seguir no teniendo una aerolínea con bandera uruguaya. Uruguay tiene acuerdos bilaterales con prácticamente todos los países del mundo y no los utilizamos, no los aprovechamos por una simple razón: no tenemos aerolínea. Nada más ni nada menos. Entonces, si será importante que pueda confirmarse o seguir avanzando lo que está en ciernes todavía, pero que hay buenas noticias. ¿Te acordás que te comenté la última vez que estuve aquí contigo en la mesa que estábamos hablando del Camino de los Jesuitas como una de las rutas de Sudamérica más importante y como un gran producto turístico que además excede a Sudamérica, pero que es un producto de clase mundial, digamos, por lo que involucra, ¿no? Que no solamente involucra la fe o la espiritualidad, sino que es un camino que va mucho más allá de eso, involucra muchos productos que tienen que ver con la naturaleza, con lo cultural, con esos orígenes de América Latina. América es un producto que de por sí está hoy creciendo. Además, el turismo después de la pandemia empezó a crecer a nivel mundial, se acelera cada año que va pasando, pero a su vez las Américas se están acelerando un poquito más que otros territorios en el mundo. Eso nos da una ventaja competitiva enorme. Obviamente están estos temas que estamos hablando de la conectividad. Y el año pasado tuvimos la experiencia maravillosa que sobre el Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre, hicimos con FedeSud, que Sergio ya lo comentaba, la Federación de Cámaras de Turismo de Sudamérica, que tengo el honor de presidir además, reúne a todas las cámaras de turismo de Sudamérica. Hicimos que 50 turoperadores de los mejores turoperadores de cada uno de los países viniera a Uruguay y estuviera 3 días encerrados como en un gran hermano, diseñando productos turísticos conjuntos que se pudieran vender, que tuvieran que ver con la gastronomía, con el vino, con la naturaleza, con los orígenes sudamericanos, por ejemplo, con las ciudades. Hay una que está muy buena, que es Capitales Sudamericanas, que involucra la cultura. Y por primera vez vimos que había como una
unión y entendimiento de los operadores turísticos de esto para adelante va si vamos todos juntos, porque si no es muy difícil. Ir, por ejemplo, a una feria en Japón, en China, inclusive hasta en Europa, diré que a todos nos parece muy cerca, pero en realidad es mucho más efectivo hacerlo en conjunto. Por ejemplo, con respecto a otras regiones, tenemos un atraso de décadas. Es decir, ¿cuánto hace que se vende Europa entrando por España? Exacto. Claro. Y que No, y se vos decís, vamos a que Europa. la puerta de Europa es España. Claro, y vos decís, vamos a Europa. No decís, vamos a España, vamos a Inglaterra. Bueno, No. ahora está por fuera, Sí, digamos, bueno, el Reino pero Unido. Pero vamos a Europa, Pero decís, decimos. vamos a Europa, ¿no? Y después, bueno, salís a recorrer. Instalar ese concepto de vamos a Sudamérica es algo que nos puede llevar un cierto tiempo, pero que está bueno recorrer ese camino en conjunto. Y hay que ¿no? recordar que América Latina toda, de la torta mundial del turismo, tiene apenas el 4%. Tiene un potencial de crecimiento enorme. Por eso decía, Algo en puede los crecer, números ¿no? de la OMT, las Américas están creciendo más que otros destinos, ¿no? El tema está en cuando vas a Europa, estás en París, te querés ir a Ibiza y te tomas un avión por 40, 50 euros, que acá no pasa. Bueno, les voy a dar una primicia. Ah, bueno. Y es que ahora en mayo vamos a hacer un nuevo Sudamérica Conecta, que va a estar centrado única y específicamente en la conectividad. Bien. Donde, bueno, la idea es, ya ocurrió en FEDESUD la primera reunión con IATA, que va a ser uno de los con quienes FEDESUD va a trabajar, digamos, para este evento, un poco con este objetivo de unificar criterios públicos y privados, de buscar dónde están los cuellos de botella para tratar de... Porque seguramente, y en esto Sergio seguramente me va a dar la razón, muchos de los que están en la industria detectan cuáles pueden ser los cuellos de botella o aquellos espacios para trabajar. Pero muchas veces es muy difícil porque hay tantos compartimentos estancos que es difícil que esos compartimentos estancos terminen generando sinergia, ¿no? Entonces, entendemos que también desde el punto de vista del empresariado privado del turismo, hay que hacer que eso, ¿no?, genere como Pero una no es solamente la dinámica. conectividad aérea lo que hay que arreglar. No puede ser de que los operadores todavía no puedan mover sus autobuses, por ejemplo, trayéndolos vacíos o yendo vacíos a recoger pasaje en algún otro lugar de la región. O que cruzar ¿no? algunas fronteras en nuestro continente no sea algo... A ver, Fácil. haces cualquier... Tremendamente bueno, fácil. aparte de eso, que es terrorífico. En algunos o sea, lugares sí, ¿no? Sí, pero hay un video que todavía está dando vueltas del año pasado, del otro, cuando yo demoré 4 horas en entrar a Salto, viniendo del lado argentino, ¿no? Es decir, 4 horas demoré. Pero digo, no solamente eso, sino que nosotros tendríamos que acelerar todo lo que tiene que ver con esto que decíamos del transporte terrestre. Porque, por ejemplo, tú tomas una excursión de cualquier turoperador europeo y en 20 días el grupo cambia 15 veces. O sea, en cada ciudad que llegás, suben y bajan pasajeros de otro tour, ¿eh? Y eso, para ingresar a los países... ¿Vos te imaginás en Sudamérica, donde en este momento poder hacer eso? Bueno, los líos que habría de migraciones serían tremendos. No 4 horas, demorarían 40 horas en entrar a un país. Es decir, ese es el atraso que tenemos. Cuando hablamos de eso que me hablaste de los convenios internacionales que tiene Uruguay con todos, pero que no los usa porque no tenemos una línea aérea bandera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es? Con bandera. Con bandera. Línea aérea de bandera, ojalá no tengamos nunca más. Es decir, ¿No te gustó la experiencia de Pluna? Hasta los últimos 5 años de Pluna fueron la mejor Pluna de la historia. Antes, más vale ni hablar. Para traducirle a la gente lo que es una aerolínea de bandera, basta citar aerolíneas argentinas, cubana de aviación, boliviana de aviación, Conviasa. Dicen algo, todas deficitarias y todas un desastre. Una aerolínea con bandera es una aerolínea nacional de referencia. Lo que necesitamos nosotros es justamente eso. Y para graficarlo, para que se entienda mejor qué es una aerolínea nacional de referencia, Copa Airlines, por ejemplo. Copa Airlines es totalmente privada, pero con un respaldo del Estado panameño tremendo. Junto con el canal, son
los fundamentales movilizadores de la economía panameña. Y eso tira por tierra ese berretín que tienen muchos uruguayos de decir, ¿para qué queremos una aerolínea si somos nada más que 3,5 millones de personas? Si no es para nosotros. Perdón. Para nosotros y para traer gente. Panamá tiene la mitad de nuestro territorio y tiene un poquito más de habitantes. ¿Ah? También me pueden decir, ¿no vas a comparar la ubicación geográfica de Panamá con la uruguaya? Me río de Janeiro. Estamos entre dos monstruos, pero además estamos en una región donde han llegado los decretos de cielos abiertos. Entonces, el mercado no es más de 3,5 millones de personas, el mercado es de cientos de millones de personas. Nosotros podemos volar dentro de Argentina, dentro de Chile, dentro de Paraguay, con Brasil hacer el dibujo que se nos ocurra. Entonces, cuando aparece un señor como Antonio Rama, que fracasó con UR, que tuvo el gran problema en aquella época, porque fue bombardeado por el sindicato de Pluna y por el gobierno de entonces del Frente Amplio, que lo fundieron. Lo fundieron porque le costó 10 propiedades, porque se habla del fracaso de UR, pero no se habla del costo. Ese señor que hoy es piloto, es comandante de Boeing 707 e instructor de una de las mejores empresas aéreas del mundo, o sea, de Qatar Airways, está volviendo a hacer el esfuerzo. Ya hizo un acuerdo empresarial con una de las aerolíneas europeas que está creciendo más y que tiene mejor presente como Air Baltic, que yo hasta hace unos meses no sabía ni que existía. Es propiedad del Estado de Letonia, 97%, pero está convirtiéndose en privada, y se enteró Lufthansa y ya puso plata y ya entró en el directorio y se va a convertir en una aerolínea privada. Bueno, esa aerolínea es la que va a tener el gerenciamiento de SUA, que es la aerolínea que está proponiendo Antonio Rama. Hay 3 patas: gerenciamiento, capital y autorizaciones. El gerenciamiento, Air Baltic. Capitalización, hablé hace unos días con Rama, está concretado el 50% del aporte de capital local. Aparentemente a fines de marzo, principios de abril, estaría anunciándose ya el cierre de esa etapa y comienza la etapa de las autorizaciones de los aviones. Air Baltic tiene 50 Airbus A220-300, antes del 2030 va a tener 100, y empieza SUA con ese gerenciamiento y con esos aviones que van a llegar a ACMI, o sea, con tripulación propia, mientras esta compañía está negociando con Airbus la compra de aviones y va a ir potenciando después el entrenamiento de sus propios pilotos y personal de a bordo. Las autorizaciones, supongo que con el decreto de cielos abiertos y con la necesidad que tenemos de una aerolínea, cuando llegue Rama a hacer el trámite, además del certificado de operador aéreo, le darán aplauso, medalla y beso, digo yo. Bueno. Pero lo critican. Bueno, estás en el Uruguay. Decime, congresos y con los congresos. El mundo del congreso, y además es interesante porque el público de los congresos y de las convenciones es el público que deja mayor gasto en cada uno de los países a los que visita. ¿Qué pasa con nuestra inserción en ese mundo? Bueno, nosotros empezamos ese trabajo incluso antes de abrir el centro de convenciones. Exacto. Y desde 2016 que estamos activamente con el centro funcionando, obviamente con ese impasse que todos conocemos, por un pequeño problema mundial que no nos permitió hacer lo que somos, que juntar gente. Pero a pesar de todo eso, como les decía antes, 2016-2023, todavía estamos cerrando el 2024, generamos un impacto de más de 100 millones de dólares solo con el centro de convenciones de Punta del Este. No estamos hablando de la industria a nivel país. Una industria que todavía no recuperó sus mejores niveles, que son los niveles de 2016-2017. Todavía no llegó a recuperar los niveles prepandemia, todavía estamos en lo que es a congresos asociativos un poco más abajo.
pero que a pesar de eso es la industria, como bien decís, que tiene mayor gasto promedio por turista o por delegado, que un 40% de los delegados que vienen a Congreso tienden a volver luego como turistas vacacionales y que son una gran carta de presentación del país cada vez que salimos o cada vez que recibimos una delegación para un Congreso. Es un sector que obviamente no mueve el mismo nivel de divisas que mueve el turismo leisure, como lo llamamos, obviamente en volumen es menor, pero es un turismo de mucho mayor impacto y que aparte, pensando por ejemplo en Punta del Este, que es donde nosotros tenemos nuestra actividad principal, trabaja justamente fuera de los meses de alta demanda. O sea, enero y febrero, que son los meses que Punta del Este de alguna forma tiene el turismo tradicional, obviamente no hay que dejar de trabajarlo, pero más resuelto, no son los meses de mayor cantidad de congresos para nosotros. Sí lo son marzo, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre, lo que generan ese concepto que nosotros fuimos creando y que otros también actores del destino trabajan muy bien, que es la temporada extendida. Seguro. Marzo, abril son temporadas divinas en Punta del Este, septiembre, octubre, incluso noviembre, que permiten vender muchísimos meses del año y que cuando pensamos en otro tipo de eventos, como hemos tenido casos, hemos tenido experiencias maravillosas con eventos de 500 o hasta 2.000 personas en julio y agosto. Cuando uno dice, no es el mejor momento para nosotros, y hemos tenido realmente experiencias muy buenas con esa cantidad de delegados en esos meses cuando la rotación del Congreso tocaba por fecha en julio, agosto o junio. ¿Qué es esto nuevo que es el colectivo de turismo? Bueno, el colectivo de turismo, nosotros desde el Buró creímos que era importante participar, integrarnos, porque siempre ha habido muchas asociaciones y mucha gente empujando por Punta del Este, pero no con una única voz, empujando todos para un mismo lado. Que bueno, que creemos que eso es el colectivo, está formado obviamente por la Liga, Cámara de Corporación Gastronómica, Centro de Hoteles, Cámara Empresarial, y quisimos involucrarnos también nosotros para poder alinearnos todos y pujar para el mismo lado. Sí, eso es importantísimo, ¿no? Tener siempre el mismo discurso, saber unificar criterios y no que uno vaya a pedir una cosa, otra. Y al también, final, y también si estamos todos juntos, es como que tenemos otro peso, ¿no? Que seguro, si vamos, es otro peso específico, exacto. Por eso. Ustedes que están metidos en este mundo, ¿qué creen que tenemos que hacer nosotros desde adentro hacia afuera, en el sentido desde el colectivo turismo ante las autoridades, para que en esa batalla cultural que hay que dar, que el mundo de la política entienda lo que es el turismo, ¿qué más tendríamos que hacer? Yo creo que hay que continuar lo que estamos haciendo. Creo que a mí me tocó sumarme a la Cámara de Turismo en este último tiempo y desde que estamos con el Centro de Convenciones integrar el Buró y los organismos acá en Punta del Este. Y si algo hemos hecho en estos últimos años es entender que esa profesionalización que nosotros reclamamos es hacia adentro y hacia afuera. Y que cuando uno dice el turismo es importante, tiene que tener los números para demostrar que el turismo es importante. Cuando uno dice que Punta del Este o Maldonado como destino tienen determinadas necesidades o determinadas situaciones para plantear, hay un entendimiento desde el destino con datos y con información contrastable con lo que podemos decir, bueno, esto es lo que nos pasa, esto es lo que proponemos, este es un ejemplo de caso de éxito, esto es un ejemplo de por dónde entendemos que no hay que ir, por A, B y C. Cuando uno tiene esa información contrastable y que no da lugar a opinión, de alguna manera, permite sobre eso construir. Cuando uno lo que da son sensaciones, bueno, las sensaciones pueden ser mías de una manera y tuyas de otra. Exacto. Y pueden dar opiniones diferentes. Después podemos tener visiones distintas de cómo recorrer el camino para la solución. Pero cuando tenemos un diagnóstico claro con datos, tenemos una base sólida para empezar a trabajar. Sí, y después un diagnóstico. generar los insumos para después. Y eso tener creo que es buenas el cambio que hemos aplicaciones en tenido política pública. en el último tiempo. Y un análisis que sea multisectorial, ¿no? Dentro de la Cámara nos pasa que tenemos a todos los sectores del turismo dentro, también tenemos a muchísimos destinos, a los principales destinos turísticos, pero también a muchos destinos emergentes. Y ese análisis multisectorial y de distintos destinos hace de que siempre dentro de la Cámara de Turismo tengamos una visión que sea englobadora de la realidad del país. Recuerdo muy bien en la pandemia, y Alejandro se acordará también de algunas reuniones donde nuestras dos fronteras, la con Brasil y la con Argentina, tenían una situación que era muy distinta.
muy, muy distinta. De hecho, era hasta antagónica en algunos momentos. Entonces, cuando unos decían, hay que hacer esto, los otros decían, no, hay que hacer esto otro, porque en realidad a nosotros eso no nos beneficia esto. Y encontrar ese análisis a través de los datos, encontrar ese análisis que en definitiva nos permita a todos crecer, Seguro. es en definitiva lo que creemos que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Tener datos concretos, un análisis pormenorizado de la realidad para tener un buen diagnóstico, como decía Alejandro, y trabajar en conjunto las soluciones, porque seguro todos tenemos el mismo objetivo, y esto lo dice mucho uno de nuestros colegas, uno de nuestros vicepresidentes, Fernando Tapia, siempre dice, todos tenemos el mismo objetivo, pero podemos tener formas de llegar a ese objetivo distintos. Tenemos que amalgamar un poco esas formas para trabajar juntos, ¿no? Cómo llegamos juntos a ese objetivo, sin dejar a nadie por el camino. Esa es una de las vías. Ahora, contestando concretamente a tu pregunta, yo suscribo en parte lo que dicen Alejandro y Marina, porque se han hecho cosas, se ha avanzado. La Cámara ha estado muy activa, ha generado novedades. El trabajo con Ceres, a pesar de que yo he tenido incluso hasta debates grabados y publicados con el querido Ignacio Muncho, se han hecho cosas, se ha avanzado. Pero yo creo que mirando al futuro tendríamos que tener un poquito de distancia, no estar, o sea, está genial el trabajo público-privado, está genial la gobernanza, está genial las metas conjuntas y está genial lo que pasó con esta administración, que no sé si va a pasar con la siguiente, el apoyo económico que dio este ministerio a que se hiciera a través de la Cámara todo lo que se hizo. Pues yo creo que hay que tener un poquito de distancia, porque el empresariado tiene que guardarse la posibilidad de no estar, o sea, juntos pero no revueltos. Entiendo. Creo que ese es el detalle que yo veo que habría que tener, porque está fenómeno que al final de una gestión se le entregue reconocimiento tanto al ministerio, a los empresarios, como a los empresarios al ministerio. Pero el dulce excesivo pica los dientes. Ah, es verdad. Hay que ir a Sorry Fácil. Les aviso que tiene todo. En una sola clínica le hacen absolutamente todo y fantástico. No solamente le cuidan las caries, sino le ponen además los distintos implantes. Y hay unas campañas de implantes que son fantásticas. Sorry Fácil. Rivera, Montevideo, Punta del Este, Maldonado, maravilla. De nada. Vale la pena. De nada. Así que los mando a todos a Sorry Fácil. Faltan los Pero creo que no va tanto por la politización, sino por el convencimiento del turismo como actividad generadora de valor. Valorarlo. Una política de Estado de turismo es imprescindible. O sea, nosotros no podríamos seguir transitando la vida del turismo en el Uruguay muchos años más sin una política de Estado. O sea, no tenemos política de Estado, no tenemos un plan nacional de turismo. O sea, yo valoro y aplaudo muchos de los emprendimientos que han hecho ustedes, pero no dejan de ser emprendimientos, ideas y puestas en ejecución de una parte de todo el espectro. ¿De acuerdo? Yo creo que en algún momento vamos a tener que generar esa gran mesa de debate que nos debemos, y transitar hacia un plan nacional de turismo consensuado. Pero es lo que nosotros desde la Cámara hemos trabajado. Si Exacto. tú ves Eso el documento que preparamos es lo el que año hemos pasado hecho. No, ustedes y que sí. presentamos a los partidos políticos, Lo acabo de decir. Venía- Es lo que piensan ustedes, es eso. es lo que dicen ustedes. estamos en el Lo camino, que debe decir estamos en el Sergio, camino de construcción. Claro, Debe pero ser también más es un por camino que los es compartido, gobernantes. digamos, o que por Seguro. lo menos es dialogado en conjunto, ¿no? Porque Pero no es el único. en muchas oportunidades se ha dado, se dio en la anterior administración, digamos, previo a este gobierno que termina, en este gobierno se ha dado, y como decía Alejandro, hemos nosotros como empresarios propiciado esos debates en los momentos claves con el sistema político. ¿Por qué? Porque es necesario que todos conozcan lo que es el turismo, cómo funciona, Hay grandes quiénes son los temas que no stakeholders. están. Es fundamental lo que les estaba planteando. Es por los intereses, porque
Es decir, si uno piensa por los intereses macro, tenemos que incluir el turismo en nuestra cultura de una vez por todas. Tenemos que saber qué es cultura de una vez por todas. No podemos separar la enseñanza. Me hablan de la enseñanza. La enseñanza es una cosa, la cultura es otra. Es decir, es otro manejo. Educación y cultura. Bueno, educación es justamente la enseñanza, la cultura es mucho más amplia, es nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de sentir, construir ciudadanía, saber qué somos, a dónde queremos llegar, qué nos dio el pasado para construir una identidad que nos diferencia de otro modo. Bueno, el turismo hay que hacerlo integral e integrante de todo ese tipo de crecimiento y desenvolvimiento. Y cuando vos ves las direcciones de turismo de todo el país, direcciones de turismo de las intendencias, y entonces me ponen la fiesta de la torta frita, aplaudo, y la fiesta del arroz, y la fiesta... Y me parecen todas brillantes. Ahora no puede ser que en un mismo día estén las tres fiestas iguales, y que no haya un convencimiento dentro del Congreso de Intendentes de que eso moviliza turismo interno, que le da posibilidades de que la hotelería, el transporte y todo lo demás crezca. Tienen que tener una política de convocatoria. En España no hay una fiesta que se choque con otra, porque todas las fiestas populares forman parte de la identidad y tratan de que sea un polo de atracción turístico, como pasa en Italia. Integran un calendario. La marca, la política de Estado es la política... Bueno, vamos a sentarnos todos juntos, a trabajar todos juntos para hacer la locomotora, las vías y el tren, para que llegue a buen puerto esto que es maravilloso, que es el turismo. Sergio, hay jugadores fundamentales que se benefician muchísimo más que todos nosotros con el turismo, que no están, que no juegan este partido. Y estoy hablando de los frigoríficos, las tarjetas de crédito, las embotelladoras de bebidas, las constructoras. Todos esos se benefician del turismo y no veo que integren ni siquiera un think tank. Ni siquiera, no una asociación, no una cámara. Ellos lo único que hacen es facturar y cobrar. Pero no ponen un peso para el turismo, por lo menos directamente que yo me entere. Bueno, tendríamos que tener media hora más o una hora más, pero como esto ya le dije es una filosofía de vida y una pasión, tendríamos que estar todos los días una hora al aire. Y de esa forma podríamos seguir encontrando vertientes por las cuales empezar a caminar entre todos juntos. Lo que queda claro de esta conversación es que tenemos profesionales de valía, que tenemos polos de atracción turístico, que estamos construyendo una verdadera industria, que tenemos que seguir creciendo y que directamente hay voluntad de crecimiento. Espero que las autoridades que tienen que acompañar todo esto escuchen lo que hoy estuvimos conversando acá, para que en definitiva el Uruguay y la industria turística siga creciendo y fortaleciéndose como debe ser. Porque no nos olvidemos de la cantidad de mano de obra que genera, de la cantidad de divisas que ingresan y de las posibilidades de futuro para el crecimiento, ya que el país tiene que crecer, tiene que salir de ese bajo crecimiento, y acá en bandeja les estamos dando a través de la industria turística una posibilidad de pegar un saltito que nos va a favorecer absolutamente a todos. Gracias por el trabajo, por lo que hacen, por la lucha constante y por haber venido en el día de hoy. Muchísimas gracias.